Bueno, repasemos un poquito. En dinámica vimos las leyes del movimiento. A ver, Gómez Cábolo, no apareces en el Excel. ¿No me habías mandado mensaje, Macarena? Ah, bueno. Ya, espera, voy a anotar. ¿Cuántos somos hoy? 36, 35 serían. La asistencia debe tener 35. Gómez Cábolo. Macarena. Listo, ya anoté así mejor. Y ahora, ¿dónde? 35. Bueno, listo. Bueno, ¿les parece que repasemos un poquito las leyes de Newton? La primera ley de Newton, ¿qué es lo que dice? Sí. Para el parcial, 2 horas, Elías. Por nada. Bueno, la primera ley de inercia, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Esto es, si se encuentra en reposo, seguirá en reposo, y si se mueve con velocidad constante, seguirá moviéndose indefinidamente de esta manera. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el objeto o cuerpo que nosotros estudiamos permanece en reposo o continúa el movimiento con velocidad constante a menos que experimente una fuerza externa neta que sea distinta de cero. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué es lo que relaciona? Relaciona que, ¿recuerdan? Fuerza con masa y aceleración. ¿Qué es lo que nos dice? Que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley o ley de masa. Relaciona la fuerza con la aceleración que experimenta un cuerpo cuando la fuerza neta no es cero. O sea, nos dice que la fuerza neta es proporcional a la aceleración, siendo la masa la constante de proporcionalidad. Fuerza neta, ¿qué significa? Que nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y la fuerza neta, ¿qué es la fuerza neta, chicos? Para sacar la fuerza neta tenemos que ver que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la sumatoria de fuerzas. Perfecto. Que actúa sobre un cuerpo, ¿no?
Después hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y la tercera ley de Newton habla de que de fuerza de acción y reacción. Cuando hablamos de fuerzas de acción y reacción, estamos hablando, tomando dos cuerpos distintos, ¿no? Relacionan las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. La fuerza que hace A sobre B es igual a la fuerza que hace A sobre B es igual a la fuerza que hace B sobre A, es igual en magnitud, pero tiene sentido contrario. Entonces son pares de acción y reacción que actúan sobre dos cuerpos, son cuerpos, fuerzas de interacción entre dos cuerpos. Bueno, habíamos visto también fuerzas de fricción, que la fuerza de fricción, ¿cómo se calcula? Como un coeficiente de roce por la normal. Ese coeficiente de roce va a ser estático o va a ser dinámico o cinético. La fuerza de roce siempre se opone al movimiento. Bueno, entonces para nosotros resolver las situaciones con las leyes de Newton, lo que tendríamos que hacer es ver el cuerpo en cuestión, qué fuerzas actúan sobre el cuerpo y tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en los ejes, que lo vamos a descomponer eje X y eje Y. Y si nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a tener que ver dónde tenemos movimiento, si tenemos movimiento en el eje X o en el eje Y. Bueno, esto habíamos visto, ¿se acuerdan, no? Este ejercicio habíamos visto el de ascensor, muy bien. Bueno, vamos a ver este ejemplo de movimiento circular para que terminemos este tema. Vemos la definición de trabajo y comenzamos el repaso. ¿Tienen alguna duda sobre este tema, lo que hemos repasado hasta ahora? Bueno, vemos esto, trabajo de energía y comenzamos a repasar, vemos el tema de errores, que es lo primero que ha dicho uno de sus compañeros, y sabemos el resto. Bueno, gracias, Maca. Bueno, vamos a ver este ejemplo de movimiento circular. Un auto que describe una curva a rapidez constante, dice en un terreno plano. Acá lo que vamos a ver son las fuerzas que actúan sobre este auto. Para que este auto pueda describir esta trayectoria circular, recordando el movimiento circular, lo que se aplica sobre este auto es una aceleración centrípeta. Si no tenemos esta aceleración centrípeta, que hace que pase esta curva, este auto seguirá en forma tangencial. La aceleración centrípeta siempre está dirigida, si esto es una trayectoria circular, está dirigida hacia el centro. Tomamos una trayectoria circular donde este es el radio de la circunferencia. Y la aceleración centrípeta o radial, ¿qué dirección va a tener? Hacia el centro. ¿Está? Va a tener esta dirección.
Entonces, lo vimos también, sabemos, tenemos el concepto de lo que es la fuerza de roce, que dijimos que es mu, un coeficiente de roce por la normal, donde este coeficiente de roce depende de qué, de las características de la superficie. En este caso, para que el auto no rape, no tenga una trayectoria, no siga en forma tangencial, es el coeficiente de roce estático. Entonces acá, por eso decimos, como indican los carteles en las curvas, se deben circular una rapidez máxima determinada, la que se fija en función de la fuerza de fricción máxima, que es el coeficiente de roce estático por la normal. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando planteamos el tema de dinámica? Hacemos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que en este caso para nosotros es el auto. ¿Está? Entonces, tenemos el eje Y y el eje X. Godoy Cruz, Nahuel. Bien. Somos 36. Bien. Entonces, sobre el eje Y, ¿qué fuerzas actúan, chicos? Sobre este cuerpo. Esto está sobre una superficie. Entonces, la superficie hace sobre el cuerpo que está apoyado la normal. Y como todo cuerpo tiene un peso. Entonces, ahí me voy a puesto el puntero. Entonces tenemos una normal y tenemos el peso. Entonces, sobre el eje Y, normal positivo, peso negativo, n menos peso igual a 0. Y sobre el eje X, lo único que tenemos es la fuerza de roce. La aceleración, en el eje Y tenemos aceleración, en el eje Y no hay movimiento, entonces normal menos peso igual a 0. En el eje X lo que actúa es la fuerza de roce y tenemos la aceleración. Esto va a ser igual a la masa por aceleración, donde la aceleración que se mantiene en este movimiento circular es la aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza de roce es igual a masa por aceleración centrípeta. Donde esta aceleración centrípeta, recordando movimiento circular, se relaciona con la velocidad a través de la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Bueno, si nosotros queremos poner la fuerza de roce se calcula como un coeficiente de roce por la normal. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es que la velocidad al cuadrado sobre el radio. La normal, nosotros, ¿cómo la podemos calcular? La podemos calcular de esta expresión de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque la normal es igual al peso. Entonces, normal igual a peso, igual a m por g. Entonces, nosotros acá podríamos poner que coeficiente de roce por m por g, que es la normal, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Está? Entonces nos queda el coeficiente de roce por la normal, que es m,
es el peso, ¿no? La normal es m por g, igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la masa se va con la masa. Si yo quiero dejar acá la relación entre la velocidad máxima y el coeficiente de roce, masa se va con masa, entonces ¿qué me va a quedar? Mu por g sobre r raíz cuadrada. Entonces la rapidez máxima depende del estado del pavimento y las ruedas del vehículo. O sea que depende del coeficiente de roce. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evitan en las curvas depender de este coeficiente de roce? Con una inclinación dada por un ángulo, y esto se llama peralte. Entonces, lo que hacemos nosotros acá a la curva le damos un ángulo beta, una inclinación. Entonces, lo que se hace a esta normal se le afecta directamente por este ángulo beta. Entonces, en el eje X nosotros vamos a tener normal por el seno de beta igual a masa por aceleración centrípeta. Y en el eje Y normal por el coseno de beta menos el peso igual a 0 porque no tenemos movimiento en el eje Y. Entonces, de esta manera, esta velocidad máxima ya está independiente del coeficiente de roce y depende solamente de la inclinación que se le dé a esta curva con este ángulo beta. ¿Sí? Bueno. Ya vamos a comenzar a ver. Esta es la última placa de dinámica. Nos vamos a introducir solamente en el tema de trabajo y energía. Bueno, vamos a ver, trabajo y energía. Bueno, vamos a ver el concepto de trabajo en física. Esto vamos a ver para una fuerza constante. ¿Eh? Este caso es para una fuerza constante en módulo y dirección. Entonces, el trabajo que se invierte sobre un sistema por alguien que ejerce una fuerza constante sobre este sistema o este cuerpo, llamamos sistema a lo que nosotros tenemos en estudio. El trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por S, que es el desplazamiento. Fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector, pero el trabajo es un escalar. Por definición de producto escalar, esto va a ser fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces calculo el trabajo cuando le aplico una fuerza. Digo, ¿qué trabajo realizo para desplazar este bloque de esta posición a esta posición? Va a ser la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. El ángulo formado entre qué y qué.
entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Entonces el trabajo es siempre un escalar. ¿Se entiende? Fíjense un tema acá. Si yo hago F por S por coseno de tita, yo a esta fuerza, yo la puedo descomponer. Ay, en una componente en el eje Y y una componente en el eje X. La componente en el eje X, ¿a qué es igual? ¿Cómo la calculo teniendo en cuenta la fuerza y el ángulo? Según este gráfico fx, ¿a qué es igual? F por el coseno. Exactamente. Fx es igual a F por el cono de theta. Fi es igual a qué? A F por Fi, que sería F por el seno de theta. Bien, entonces, fíjense, si hago F por coseno, estaría sacando Fx. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la fuerza, la que produce trabajo, es la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Esa es la componente de la fuerza que me produce trabajo, la que está en la dirección del desplazamiento. Es lo mismo que si nosotros hubiésemos puesto que actúe esta fuerza, F. Actúa esta fuerza F y este es el desplazamiento. El ángulo entre F y el desplazamiento, ¿cuánto vale? $90. El coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Entonces, esta fuerza que es perpendicular al desplazamiento no me produce trabajo. Entonces, las únicas fuerzas que producen trabajo son las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. Bueno, recuerden que esto lo estamos viendo para fuerza constante. ¿Qué pasa? Las unidades del trabajo es fuerza por distancia. Newton por metro, que es igual a Joule. El trabajo se mide en Joule. El trabajo es un escalar. Ahora, ¿qué pasa si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas? Lo que hacemos es calcular el trabajo total o trabajo neto. Entonces, tenemos dos maneras. Calcular el trabajo de cada asa y sumarlo, lo que sería una suma algebraica. O calcular la fuerza resultante
es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, y eso multiplicarlo por el desplazamiento. O sea, calcular el trabajo de cada fuerza sería calcular el trabajo que produce esta fuerza de 5.000 newton, esta fuerza de 3.500 y esta fuerza de 14.7. O directamente sacar la fuerza resultante. ¿Está? Entonces, vamos a ver las dos formas. Calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, recordemos. Sobre esto que tenemos. La normal, la fuerza peso, la fuerza de 3.500 newton en dirección de los X negativos, y una fuerza de 5.000 newton con un ángulo de 36 grados respecto del eje X, y el desplazamiento es 20 metros. Entonces, el trabajo produce por la fuerza normal, que sería la fuerza normal por el desplazamiento. Entonces, el producto escalar de la fuerza normal por el desplazamiento. El producto escalar que va a ser normal por S por, ¿cuánto es el ángulo que forma la fuerza normal con el desplazamiento? 90 grados, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es perpendicular. Aquí esta es la normal. Yo quiero que se desplace así, bueno, no veo el dibujo. El ángulo va a ser de 90 grados. Lo mismo, peso. Este, ay, se me fue el puntero. Este es el peso. Y si este es el desplazamiento, ¿cuánto es el ángulo que forma? 90 grados. Entonces, va a producir trabajo la fuerza peso. No. Ahora, el trabajo que produce esta fuerza, este Ft de 5.000 newton, ¿cómo se calcula? Como la fuerza, 5.000 newton por el desplazamiento que es 20, ¿y por qué más? Por el coseno de 36 grados. Ahora, esta fuerza, 3.500 ton, va a producir trabajo, hace trabajo sobre el cuerpo. Sí, fíjate, Bárbara, acá. Es 3.500, que es la fuerza, por el desplazamiento. ¿Y cuál es el ángulo que forma esta fuerza con el desplazamiento? 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, este trabajo es el trabajo que realiza esta fuerza de 3.500 newton es negativo, y la que realiza la fuerza de 5.000 newton es positivo. Vamos a la otra placa. El trabajo de la fuerza normal es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo, porque son perpendiculares. Dijimos que solo producen trabajos las fuerzas que tienen la misma dirección que el desplazamiento. El trabajo de la fuerza peso también es 0. El de la fuerza de roce es negativo. El coseno es 180 grados. También podemos decir que es negativo porque se opone al desplazamiento. Y el trabajo que produce la otra fuerza es positivo por el ángulo del coseno de 36 grados, y está en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, el trabajo neto va a ser la suma de 4 trabajos, 0 más 0, menos 70 con el signo, y más 80. Entonces, hacemos la suma de todos los trabajos. La otra forma de calcular era directamente calcular la fuerza neta, que es la fuerza que reemplaza todo el sistema, y calcular el trabajo. Entonces, en X, ¿qué fuerza tenemos? La de 3.500
negativa, menos 3.500, más la fuerza de 1.000 por el coseno de 36,9 newton, 36,9, que es 498 newton. Y en RI, que tenemos? La normal, menos el peso, más la componente Ni de esta fuerza Ft, que es Ft por el seno de 36 grados. Ahora, el trabajo va a ser, nosotros dijimos que produce trabajo las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. Entonces el trabajo va a ser Rx por directamente 498 newton por el desplazamiento, que es 20 newton. Entonces lo pueden calcular de las dos maneras. Si quieren, sacan el trabajo de cada una de las fuerzas y después lo suman. Lo que tienen que tener en cuenta es el signo. Si la fuerza se opone o no al movimiento, directamente el signo se los da el coseno del ángulo, pero lo pueden razonar de esta manera también. Si se opone o no, si tiene el mismo sentido o no que el desplazamiento. Y si no, sacando la resultante. Bueno, esto para trabajo con fuerza constante. Si no tendríamos fuerzas constantes en el tiempo, tendríamos que hacer una integral en función de la fuerza, como varía en función del desplazamiento. Ahora, ¿alguien sabe qué es igual a energía cinética? La energía cinética, que es la energía que se asocia con el movimiento de un cuerpo, se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta energía, ¿en qué se mide? Se mide en Joule también. El trabajo es energía. Se mide en Joule. Entonces la energía cinética se mide en Joule. Bueno, nosotros relacionamos el trabajo con la energía cinética a través del teorema del trabajo y de la energía. Nosotros tenemos un cuerpo que se mueve desde una cierta posición con una velocidad 1 hasta una posición x2 con una velocidad v2. Entonces vamos a relacionar la velocidad de la partícula con el desplazamiento bajo la influencia de alguna fuerza, que en este caso es la fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del trabajo y la energía? Que el trabajo efectuado por la fuerza neta, esta F, al desplazarse un cuerpo desde una posición 1 hasta una posición 2, es igual al cambio en la energía cinética de la partícula del cuerpo. O sea, que este trabajo neto va a ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Qué significa? En esta posición, yo voy a tener una energía cinética que va a ser un medio de la masa por la velocidad en esa posición al cuadrado. En esta otra posición yo voy a tener un medio, otra energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad en esta posición al cuadrado. Entonces, la diferencia entre la energía cinética en esta posición, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado es igual al trabajo neto que se realiza para desplazar esta partícula o este cuerpo de esta posición 1 a la posición 2. ¿Vamos? Bueno, entonces, por las dudas, para las comisiones que vayan a comenzar a hacer ya los prácticos de trabajo y energía
quizás el lunes, porque me estoy repasando ahora. Entonces, el concepto que quiero que les quede claro es el concepto de trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo? Como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento son vectores, el trabajo es un escalar. Recuerden que produce trabajo la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Las fuerzas que sean perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo. Y la energía cinética, que es la energía que está asociada al movimiento, se calcula como un medio de la masa por velocidad al cuadrado y se relaciona con el trabajo a través del teorema del trabajo y la energía, donde se dice que el trabajo neto efectuado por una fuerza para mover este cuerpo de esta posición con esta velocidad a esta segunda posición va a ser igual a la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Bueno, este tema lo vamos a, lo vamos a retomar la próxima clase. ¿Sí? Les doy ahora esta introducción con dudas para los prácticos. Y bueno, para que vamos de acuerdo al cronograma también y con la teoría, la otra comisión teórica. Bueno, veamos repasito para el parcial, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? Bueno, muy bien.